Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir en un material muy interesante. Es un capítulo de un texto de medicina interna del Instituto Voigt y se centra en un órgano del que, la verdad, solo nos acordamos cuando da problemas: la vesícula biliar. La idea es seguir la pista de cómo algo tan pequeño puede desencadenar una serie de complicaciones enormes. Desde unas simples piedras hasta cosas mucho más serias. Vamos a desgranar la historia que nos cuenta este texto. Pues sí, es una historia casi de detectives. El material nos presenta una cadena de acontecimientos muy bien conectada. Empezamos con el sospechoso principal, que es la litiasis biliar, los famosos cálculos, vaya. Y a partir de ahí, pues vemos cómo ese primer paso puede llevar a todo lo demás, a que el órgano se inflame, a que los cálculos viajen y bloqueen las tuberías del sistema, y sí, incluso a problemas más graves a largo plazo. Es un recorrido por una escalera de consecuencias, la verdad. De acuerdo. Pues vamos al lío. El punto de partida, como dices, es la litiasis biliar. Lo primero que me llama la atención del texto es que no hay un solo tipo de cálculo, ¿no? Habla de tres: de colesterol, pigmentarios y mixtos. Y de hecho, antes de eso, menciona algo llamado barro biliar, que suena exactamente a lo que parece. Es que es eso, y ahí está la clave de todo, la química. Pensemos en la bilis como agua con muchísimo azúcar disuelto. Mientras mantengas la proporción correcta, todo está líquido. Los cálculos de colesterol, que el texto describe como amarillentos, Sí. se forman cuando esa proporción se rompe. El hígado empieza a secretar una bilis con demasiado azúcar, por así decirlo, que en este caso es colesterol. Para la cantidad de agua que tiene. Exacto, para las sales biliares que tiene. Y ese exceso de colesterol ya no puede disolverse, precipita y empieza a formar cristales. Entiendo lo del colesterol, es como si se hiciera un pozo en el fondo. Pero luego están los pigmentarios. Dice que son oscuros, verdosos. Si no son de colesterol, ¿de qué están hechos? ¿Es como, no sé, óxido o algo así? Es una muy buena pregunta. El texto no entra en la bioquímica a fondo, pero el color ya nos dice que su origen es completamente distinto. No es un exceso de grasa. A menudo se relaciona con la degradación de componentes de la sangre, como la bilirrubina. Piensan ellos no como grasa solidificada, sino como sedimentos de otros desechos que transporta la bilis. ¿Y el barro biliar sería entonces el paso previo a todo esto? Justo, la bilis se vuelve tan densa, tan saturada, que es como un lodo a punto de solidificarse. Y esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué se rompe ese equilibrio químico? Y aquí el texto entra muy al detalle con los factores de riesgo. Destaca que es más común en mujeres y lo relaciona con el uso de anticonceptivos, la obesidad, las dietas, lípidos altos en sangre. Claro, y si conectamos esos factores con la química que acabamos de ver, todo encaja. La obesidad o las hormonas, como los estrógenos de los anticonceptivos, pueden hacer que el hígado, por decirlo de alguna manera, aumente la dosis de azúcar. Empieza a producir una bilis sobresaturada de colesterol, está creando sin saberlo el ambiente perfecto para que se formen esos cristales. O sea que no es mala suerte. Son condiciones fisiológicas que alteran la receta de la bilis. También menciona factores hereditarios y algo llamado hemólisis, que es la destrucción de glóbulos rojos. La lista es bastante completa, ¿eh? Lo es. Y nos muestra que esto es un problema multifactorial, no es una única causa. Es una tormenta perfecta de genética, metabolismo y estilo de vida que acaba alterando la química dentro de la vesícula. Es la primera ficha de dominó que cae. Y que puede derribar a todas las demás. Bien, pero parece que el colesterol no se limita a formar piedras. El siguiente concepto que aparece es la colesterolosis vesicular. Y la descripción visual que da es muy potente. Hablan de una vesícula en fresa. Esto ya suena a otra cosa. ¿Qué pasa aquí? Aquí el colesterol elige otro camino. En lugar de agruparse en cálculos que flotan en la bilis, se infiltra directamente en la pared de la vesícula. Según explica el texto, unas células del sistema inmune que están en la pared, los macrófagos, empiezan a comerse ese exceso de lípidos y se atiborran tanto que se hinchan. Y eso es lo que le da el aspecto de fresa. El texto dice que la superficie interna se llena de pequeños gránulos amarillentos como las semillas de una fresa. Los diagramas lo muestran muy bien. Es increíble pensar que el mismo problema, el exceso de colesterol, pueda manifestarse como piedras
o como una pared infiltrada. Exactamente. Es una descripción visual muy potente porque nos ayuda a entenderlo. Es como si la vesícula se viera salpicada por dentro de diminutos depósitos de grasa. Y esto nos dice que el problema del manejo del colesterol es más complejo de lo que parece. Puede acumularse dentro de la bilis o en la propia tubería. Espera un momento. El texto dice que el colesterol puede formar piedras o infiltrarse. Pero, ¿por qué haría una cosa y no la otra? Es aleatorio. Me parece fascinante que se admita que el mecanismo exacto no se conoce del todo. Y esa es la frontera del conocimiento. Lo que sí se conocen son las consecuencias, y son importantísimas. Cito una frase clave del texto. Esta condición quita elasticidad e impide que ocurra una contracción óptima. Y aquí está el quid de la cuestión. Claro, porque la función de la vesícula es ser como una bolsa elástica que se aprieta para soltar la bilis cuando comemos, ¿verdad? Si se vuelve rígida, Si se vuelve rígida, no puede hacer su trabajo. Imagina intentar vaciar una botella de plástico flexible, apretándola. Ahora, intenta hacer lo mismo con una de cristal. La vesícula con colesterolosis es la botella de cristal. Ha perdido su capacidad de contracción. No puede vaciar la bilis de forma eficiente. entonces, si la vesícula se vuelve rígida y no puede vaciarse, tienes bilis estancada. Y bilis estancada suena a problemas. De hecho, el texto conecta esto directamente con el siguiente paso: la inflamación, la colecistitis. Precisamente. Esa bilis que no se mueve, que se queda ahí estancada. Lo que técnicamente se llama estasis biliar. Se concentra, irrita y es un caldo de cultivo perfecto para problemas mayores. Es el puente directo hacia la inflamación aguda. Hablemos de esa inflamación, la colecistitis aguda. El cuadro clínico que describe es el clásico que hemos oído todos: un dolor muy intenso debajo de las costillas, en el lado derecho, con náuseas, vómitos, fiebre, y un término técnico: leucocitosis. Leucocitosis, que básicamente significa que el cuerpo ha enviado a su ejército de glóbulos blancos a la zona. Confirma que hay una batalla en marcha. Pero aquí el texto nos da una clave fundamental. 9 de cada 10 veces que una vesícula se inflama de repente, no es por una infección cualquiera, es por un problema mecánico. Un cálculo se ha atascado en la puerta de salida. Es increíble cómo un problema físico tan pequeño puede desencadenar una emergencia biológica, una simple piedra bloqueando un conducto. Y se mencionan formas más graves, como la purulenta, que llama piocolecisto, o la necrohemorrágica. Esos nombres ya imponen. Y deben imponer. Un piocolecisto significa que la bilis estancada se ha infectado y la vesícula se ha convertido en una bolsa de pus. La forma necrohemorrágica es peor. La presión es tan brutal que el tejido de la pared empieza a morir, a necrosarse y a sangrar. Son las consecuencias extremas de no resolver ese bloqueo. Eso es la inflamación aguda, la emergencia. Pero luego está la forma crónica. Es como una guerra de desgaste. El material dice que al microscopio el tejido es completamente distinto. Exacto. Lo que se ve en la forma crónica es el resultado de una batalla que dura años. Se describe un predominio de fibrosis parietal, que es tejido cicatricial. Es como si la pared, irritada constantemente por el roce de los cálculos, se hubiera pasado años intentando repararse, creando cicatriz tras cicatriz. Y me imagino que un tejido lleno de cicatrices no es funcional. El músculo intenta compensar, pero al final la capa interna, la mucosa, se atrofia. Es un órgano agotado. Agotado y deformado. Esa fibrosis hace que la pared se engruese, se vuelva rígida y la vesícula se encoja. Pierde su función por completo. Y el texto culmina con un término muy visual: vesícula en porcelana. La pared puede llegar a calcificarse tanto que se vuelve dura y frágil como la cerámica. Es el estadio final. Es una imagen potentísima. Hemos pasado de un desequilibrio químico a un órgano convertido casi en piedra. Pero, ¿y si esos cálculos no se quedan quietos? ¿Qué pasa si uno escapa? Ahí es donde entra la coledocolitiasis. Y aquí la historia da un giro dramático. Porque un cálculo que escapa puede atascarse en el conducto biliar principal, el colédoco. Es la autopista que saca la bilis de todo el hígado. El atasco ya no es local, es general. Y por eso los síntomas cambian por completo. Ya no es solo dolor. Se habla de ictericia, el color amarillo en la piel, y de dos signos que son muy gráficos: acolia, heces pálidas, y coluria, orina oscura. Son las dos caras de la misma moneda, un signo de alarma total.
La bilirrubina es el pigmento que da color a las heces. Si el conducto está bloqueado, no llega al intestino. Heces blancas. Y mientras, toda esa bilirrubina se acumula en la sangre. Los riñones intentan eliminarla y tiñen la orina de un color muy oscuro, como dice el texto, color coñac. Es como si todo el sistema de tuberías estuviera al revés. Y esto puede llevar a pancreatitis o a colangitis. En una infografía se destaca la triada de Charcot para la colangitis. ¿Qué es esto? Suena a código secreto de médico. Y lo es. Es un código de diagnóstico, un conjunto de 3 síntomas que hacen saltar las alarmas: fiebre, dolor abdominal e ictericia. Cuando un médico ve esos 3 síntomas juntos, sabe que probablemente está ante una colangitis. ¿Y qué es la colangitis exactamente? Es la infección de esas tuberías bloqueadas. La bilis estancada en el colédoco es un caldo de cultivo ideal para las bacterias. La fiebre te dice que hay infección, el dolor que hay inflamación y la ictericia te confirma el bloqueo. La tríada cuenta la historia. Es la firma clínica del problema. Pero la misma infografía va un paso más allá y menciona la pentada de Reynolds, que a esa tríada le suma hipotensión y confusión mental. Y ese es el siguiente nivel de emergencia. La pentada de Reynolds te dice que la infección ya no está localizada, se ha descontrolado y se ha extendido por todo el cuerpo. Es una sepsis de origen biliar. La bajada de tensión y la confusión son signos de que el cuerpo está entrando en shock séptico, una emergencia médica absoluta que empezó con una piedra que se movió de sitio. Vaya tela. Todo este camino nos lleva a la última parada del recorrido que plantea el texto, y es la más grave: el adenocarcinoma de vesícula. Los factores que predisponen a ello suenan ya familiares. Más común en mujeres mayores de 60 años y, de nuevo, un historial de inflamación crónica y cálculos. Y lo más alarmante, según el material, es que su clínica suele ser silente, no avisa. A menudo es un hallazgo casual que se descubre en una cirugía que se estaba haciendo por otra cosa, o cuando ya está muy avanzado. No da la cara con síntomas claros al principio. El hilo conductor de toda esta historia parece ser la inflamación crónica. El texto vuelve a usar esa expresión, el apoyo litiásico persistente, esa irritación constante. Ese es el factor de riesgo fundamental que se desprende de todo el análisis. Esa inflamación crónica, ese roce constante durante años, puede provocar que las células de la mucosa de la vesícula empiecen a cambiar, a mutar. Y esos cambios pueden, con el tiempo, desembocar en un cáncer. Es la última y más temida consecuencia de esa cascada que empezó con un simple desequilibrio químico. Pues para resumir, hemos seguido un camino que empieza con algo tan sutil como un cambio químico en la bilis. Esto forma cálculos que pueden inflamar la vesícula de forma aguda o llevarla a un desgaste crónico, convirtiéndola en una vesícula en porcelana. O el colesterol puede infiltrar la pared creando una vesícula en fresa. Y estos cálculos pueden viajar, provocar atascos gigantescos, infecciones letales y, en el peor de los casos, esa irritación constante puede ser el germen de un cáncer. Has trazado el mapa a la perfección. Todo el análisis que nos ofrece este material se centra lógicamente en la patología, en lo que ocurre una vez que la primera ficha de dominó ha caído. Y eso inevitablemente deja una reflexión final en el aire, dado el vínculo tan claro que el propio texto establece entre factores como la dieta, la obesidad o el uso de hormonas y la formación inicial de los cálculos de colesterol. Pues cabe preguntarse hasta qué punto toda esta cascada de enfermedades podría ser, si no evitable, al menos modificable en su etapa más temprana, mucho antes de que se necesite una cirugía o se llegue a estas complicaciones.